Hola a todos, ¿cómo están, lindo público conocedor? El día de hoy, pues vamos en el coche y estamos más o menos al mediodía, un poquito más de mediodía, y estamos camino a algo que llevamos año y medio esperando, ¿cierto? Año y medio, Sí, hecho esperando, por fin. por fin. Bom, Y vamos dizer por enquanto agora por fin, porque vamos lá à imigração vamos a ir a AIMA, aí para meter os papéis de B. así es. Esto es porque, bueno, vamos un poco nerviosos y cuando decimos por fin y que es más o menos por fin, porque no es un por fin completo, nos referimos a que lo que haremos ahora es ir a la cita. Eso obviamente no garantiza que 100% que te den los papeles o que no te requieran alguna cosa más. Para los que no saben, pues AIMA es la Agencia de Integración de Migración y Asilo, que es para toda la gente que viene, para toda la gente que quiere tramitar su residencia, ahí tiene que acudir y también para, pues sí, nada más para residencias temporales y permanentes. Y tienes que ir a AIMA para hacer todo ese proceso y pues sí es un camino largo, no está cortito de donde vivimos, pero pues vamos de camino y Esteja sempre preparados quando venir. Esteja disposto que a AIMA vai te mandar. Se tu vives ao sul, pode te mandar para o norte, pode te mandar para o centro do país, pode te mandar para onde vai ter fechas, né? inclusive te pueden mandar a las islas, Não, nas islas não vão te mandar porque ¿no? não. Nas islas não te mandam porque tu vives no continente. Nas islas não te Solamente para los continentes. Y entonces, ¿por qué siempre me decías, ay, ojalá no nos manden a Não, Madeira, eles não a mandam. las Azores? Eles não mandam para os Açores, senão ia ter que tomar um avião, ia ser muito caro. Às vezes as pessoas não têm condições de ir hasta Para ir allá. hasta allá. E é caro, na viagem caro. Así es. Y bueno, pues entonces aquí vamos a gestionar todo el proceso. Ahora déjenme contarles que les vamos a platicar durante este video por fragmentitos y así cómo fue, cómo es que llegamos hasta aquí. Porque este proceso lo llevamos buscando desde hace año y medio, prácticamente desde que llegamos, estuvimos buscando ingresar a la página de AIMA para sacar esta cita. Y pues en noviembre, finales de noviembre, nos llegó por fin el correo tan esperado para darnos la fecha. Y para ese momento decíamos, wow, esta espera es eterna, porque era de noviembre esperar hasta abril para poder ir a la cita. Entonces, pues sí fue como un tiempo largo, pero pues ya, finalmente llegó. Dicen que no hay plazo que no se cumpla y pues ya les iremos mostrando poco a poco cómo fue esto. Les iremos mostrando y hablando de nuestra experiencia, cómo lo vivimos nosotros, porque esto nada más es mi cita. Aún falta la cita de mi hija, que también tenemos fecha ya afortunadamente, pero pues todavía falta un tiempo para la cita de ella. Y no es fácil porque son procesos muy largos y justamente ahora hay muchos temas de migración que están cambiando por cuestiones en que desafortunadamente también ha llegado gente que ha hecho cosas que no deberían haber hecho aquí. Y entonces pues eso repercute en la gente que realmente quiere venir bien, sin hacer fechorías ni nada, a que ya no sea tan grata su presencia de los que venimos de fuera, que no sea tan grata nuestra presencia por cosas que igual nosotros no tenemos la culpa, ¿no? Pero bueno, dicen que por unos pagan todos. Y también por unos, muchos estamos también recibidos con la comunidad, con algunas personas, porque también se portan bien, ¿no? Pero en esta vida hay de todo. Y bueno, pues ahora sí que vamos de camino a esta fecha tan esperada y les iremos contando paso a paso qué sucede adentro, documentos que nos llegaron a pedir a nosotros. Y si quieren alguna duda que tengan o alguna pregunta o algo así, porque pues mucha gente igual está en este proceso y muchas otras personas igual y quieren saber
por información o por curiosidad o porque a lo mejor en su cabeza llegó a cruzar la idea de tener la intención de venir por acá, un poquito más de nuestra experiencia y lo que nos podamos ayudar y aportar. Nos escriben, nos mandan mensaje, nos pueden contar cómo va su proceso también, para también acompañarlos y pues nada, vamos a ver cómo nos va. Hola, pues ya nuestros últimos momentos de este viaje. Ahorita estamos para despedirnos de la ciudad de Évora, con un ambiente muy alentejano, un clima muy alentejano, muy calientito, Mucho pero calientito. riquísimo porque te da Un calor que está aquí. te da la gracia de poder andar a gusto, sí, calientito, sin tener que estar muriendo de frío. En fin, como lo prometido es deuda, les vamos a contar cómo fue el ir a la AIMA. Aunque todo mundo às vezes tiene miedo, ¿no? Porque Sí. pode dar mal, pode suceder algo mal, como pode também suceder bien. Pueden pedirte cosas, pueden mandarte otra fecha. Bueno, o nosso, por exemplo, de Rubi, aparentemente deu certo, pero não foi muita coisa que pediu, não? Apesar que eu levei muita coisa, se tu for a venir, se tu for ao AIMA, é recomendável levar sempre Todo. tudo que Tudo. tu puder levar, tu levas. Mesmo que não vai pedir, porque nós outros... E mesmo assim, nós levamos muita coisa, ainda faltou um documento, ainda que ela pediu para enviar na hora por e-mail. Que Ajá. estava no meu... Bom, que isso aí que eu consegui sacar do site de governo, ¿no? De acá, de Portugal. Sí, de hecho, y bueno, la ventaja es que se pudo mandar por correo, que se tenía a la mano en el teléfono los datos que se pedían. Y lo que sí es que es diferente en cada persona. En este caso era residencia por el artículo 15, Sí. porque estás casado con una persona de la Comunidad Europea. Y entonces eso, no sé si te facilite las cosas, creo que sí, obviamente, porque pues imagínate si es un francés viviendo en Portugal y no lo dejan traer a su familia, creo que eso sería un problema para esa persona. Y así, entonces creo que eso facilita las cosas. Sin embargo, ya seas por artículo 15 o porque vas a traer a tu familia, aunque tú seas de otro país fuera de Europa, es muy importante que siempre lleves todas tus cosas, siempre, todo lo que tengas de información, actas, todo traducido, apostillado. E de um detalhe, presta bastante atenção em las fechas. Documentos não podem ser tão Tan viejos. Tão viejos, tem que ser mais recientes. De hecho, eso nos pasó. Nosotros traíamos nuestro registro del acta de matrimonio, bueno, el registro de nuestro matrimonio, ya hecho en Portugal, aunque nosotros nos casamos en México. Y entonces, cuando llegamos ahí, nos dijo, esta fecha ya es muy vieja, que fue del año pasado. Sim, foi Del año pasado. Y dijo, não foi ano passado, ¿no? foi do ano passado, foi do ano passado, Fue justo hace un año. Foi ano passado, justo um Y ano. entonces nos dijo, pues nos lo pueden enviar después. Claro que eso va a atrasar un poquito más tu trámite. O pueden ir aquí mismo, en la conservatoría de aquí, y tramitarlo de nuevo. Pues bueno, fuimos. Afortunadamente estaba abierto porque había como amenaza de huelga. Y estaba abierto. No había gente. O sea, corrimos con mucha suerte. Y fue muy rápido, lo sacamos, regresamos a las oficinas de AIMA, entregamos el papel y bueno, pronto que ya está el proceso. Nos aclararon que si hubiera algún requerimiento extra o algo que a ellos les haga ruido, que necesiten saber además de lo que ya presentaste, te mandan un correo y te avisan para que tú por correo lo vuelvas a ingresar. Lo que vi en la hoja es que te dan un plazo de 10 días para que ingreses lo que te están pidiendo. Bueno, para Rubi, lo que pediste, lo que eles pediram, não? Foi seu passaporte, o meu documento também, que no caso é o meu... La ciudadanía. É o meu documento aqui de Portugal mesmo, que eu já tenho documento português, que é o meu bilhete
de identidade, que se chama Es aqui. como su INE, su identificación. Sim, essa identificação é a minha identificação. Também foi foi o que mais foi Lo de finanzas, tu R, é a minha declarações, né? ¿qué es declaración de impuestos? De imposto. Pediu também o comprovativo De domicílio. De domicílio. Isto foi uma carta da junta de freguesia Ujú. da região onde tu vives. Mas eu coloquei junto foi também que eu saquei de finanças, que lá também tem um comprovativo de domicílio Sí. das finanças. Y traten de sacar lo más que puedan porque si tienen contrato de renta, pues llevarlo, por si las dudas. Porque o sea, puede ser que te reciban la carta de la Junta de Freguesía de tu localidad o no, porque aquí a final de cuentas es de acuerdo a la persona que te Sim, haga el trámite. De acordo com eu estava escutando pessoas ao redor. Tinha pessoas pedindo contrato de trabalho, pedindo contrato de renta, recibos e vencimentos de trabalho. Então, foi muitas informações, eu ficava escutando e falei, meu Deus, como que as pessoas pedem tanta informação, tantos documentos. Tantas cosas. E eu ainda ofereci para ela, falei, olha, este imposto meu é do ano passado, eu tenho meus últimos vencimentos deste mês, dos últimos meses, se tu queres, eu posso te ensinar ela, se a gente busca na Segurança Social, que é onde tu que quando tu trabalha aqui, onde tu tem os descontos. Então ela ia buscar aí as informações, ou seja, não necessitava, eu estava com tudo isso, Claro. con todas esas informaciones. Pero vaya, no porque no haya sido necesario en esta ocasión, significa que no va a ser necesario si a lo mejor tú vas a hacer tu trámite. Puede que te lo pidan, puede que no. Desafortunadamente no hay un estándar como para decir esto te van a pedir sí o sí y solamente van a hacer estos documentos. No, o sea, puede variar en cada caso a cada persona. Y além de más, fue acta de matrimonio también, ¿no? Ajá, la que fuimos a la certificación de, bueno, que dimos de... Sí, fue nuestra acta de matrimonio. Fueron 5 documentos só que Ajá, nosotros entregamos. el acta de matrimonio que nosotros ya habíamos hecho el trámite de reconocimiento de nuestro matrimonio en Portugal. Ese es el que te van a pedir, porque sí o sí tienes que llevar ese. No te vale de nada llevar tu acta de matrimonio, aunque esté apostillada y todo, sí. En México no te va a servir. E uma coisa importante, não? Por mais que esteja com apostilha, eles pedem para estar registrado em Portugal. Então, Tiene que estar registrado. se tu for casado ou for chegar a Portugal, busque na conservatória de Portugal, de qualquer cidade, e faça o registro de tu matrimônio. Bueno, realmente no es que sí o sí tengas que hacer el registro. Sin embargo, depende mucho de la persona que te atiende en AIMA, porque a nosotros la persona que nos atendió nos dijo que tenía que estar el registro, que era obligatorio, pero en realidad es porque este registro ayuda a que las cosas sean más rápidas, pues ya no tienen que verificar ni si es original tu acta, ni si tu apostilla es legal, y si el perito traductor o la persona quien hace la traducción tiene la autorización necesaria para poder realizarlo. Tu vas a gastar por volta de 100 euros, 150 euros para hacer isso, mas tem que hacer. Sí, porque tienes que, obviamente, tu acta de matrimonio que vas a llevar para hacerla válida en Portugal, tiene que estar apostillada por autoridades mexicanas, obviamente, y tiene que ser traducida. Aquí la ventaja, por ejemplo, por lo menos en Portugal, es que hay aquí abogados o notarios certificados para poder hacer la traducción. De otra forma, pues tendrían que hacer la traducción en México y sí sale más cara. Sim. Bueno, este foi o nosso processo, né? Ajá, este fue nuestro proceso y Isso ahora... foi para nós. Pode ser diferente. Agora nós vamos regressar ao AIMA porque sua hija vai também entrar no processo e pode pedir documentos totalmente diferentes. Não pode ser tão, como que eu posso dizer, a mulher de hoje foi Muy amable. Ela foi muito amável, pode ser que nós outros não tenhamos uma pessoa tão amável, pode ser que seja uma pessoa mais grossa, mais educada, né, na migração. Más ruda. Isso depende do dia.
Sí, eso va a depender de, pues, de la persona que te atienda y ya y ella, pues no sé, digo, afortunadamente en esta ocasión nosotros tuvimos una muy buena persona que nos atendió a hacer todo el trámite y eso fue muy bueno. Y para se tener una idea, cuando ela hablaste que a fecha estaba, que no era reciente, yo pensé, "Ixi, Nos van a mandar a regresar vai otra mandar vez. regressar outra vez, vai ter que mandar marcar outra vez." Ela, não, tu podes enviar para mim pelo correio eletrônico. E depois que ela falou, mas ao final que ela falou que poderia ir na conservatória, De ahí mismo, de la ciudad de Bella, a pedir uma nova com a data reciente y después entregar para él. y regresar a la oficina y entregárselo, y en ese momento ya quedaban todos los documentos listos. Entonces, pues eso hicimos, porque afortunadamente teníamos el tiempo para hacerlo y no hubo gente en la conservatoria y nos atendieron muy rápido, también muy amables. Y de regreso, pues ya nada más fuimos, entregamos el documento y ya nos dijo, bueno, ahora lo que resta es esperar a que no nos soliciten nada nuevo, que te lo pueden solicitar por correo y lo tienes que enviar por correo, como ya lo había dicho. Y si no te solicitan nada nuevo y no te llega nada, entonces nada más tienes que esperar a que te llegue tu credencial de identificación de residencia. Bueno, agora nós vamos aguardar, né? E vamos informándoles, né? Más Les contaremos después cuando llegue. También, si ustedes también tienen alguna duda, ¿no? Con respecto a... Sí, sí está en nuestro poder aclararles cualquier duda, ayudarlos con algo, o sea, siéntanse tranquilos a preguntar, que nosotros haremos todo lo que esté en nuestro alcance o en nuestro conocimiento para poder ayudarles de acuerdo a nuestra experiencia. De la misma forma, se va a hacer el trámite de mi hija, que todavía para ese trámite falta 1 mes y medio aproximadamente. Sí. Y ya también les estaremos contando cómo fue el proceso de ella, porque es un proceso también diferente, ya que ella no es hija de Greg, es solo hija mía y amerita tener otro tipo de papeles. Y aquí esté dispuesto también, porque nosotros vivimos na região do centro mesmo de Portugal, e hoje estamos no sul de Portugal, os processos de Rubi, e de sua hija vai ser no norte, em Porto. Ou seja, então vocês têm que estar dispostos a mover-se, né, no país aí, porque eles vão te mandar para onde há fechas, né? Donde se acomode la fecha, y créanme que cuando te dan una cita, híjole, el postergarla o decir, me queda muy lejos, voy a decirles que no, puede costar un buen ratito todavía más para que te vuelvan a dar otra fecha. Sí, bueno, então nós despedimos-nos, né? Ao fundo aqui está Nos despedimos. a iglesia de Huesos, né? La iglesia de San Francisco, y adentro está la capilla de los huesos, que son todos los huesos, acuérdense, de los frailes del convento de San Francisco, de la orden franciscana. Y también les vamos a hacer una panorámica de la vida alentejana, que es la gente que vive aquí o que está de turismo aquí, como hay varios locales que están afuera disfrutando con amigos y familia. Até dei risada agora de 2 chicas ficaram com vergonha de passar aqui pela nossa frente, que achou que nós outros estávamos ensinando coisas para allá, mas passaram detrás de nós outros. Elas olharam para mim e falaram, podemos passar, passaram por atrás, pensaram que estava gravando para el otro lado. Para el otro lado. Bueno, les vamos a hacer una panorámica de lo que es esta parte donde toda la gente está tomando algo, disfrutando, bebiendo con amigos, familiares. Y pues así nos despedimos. Síganos en las redes también. Cierto, Instagram, no se olviden. Facebook y YouTube también. Y danos like, tocar la campanita es muy importante, suscribirse para que cuando haya videos, más videos, nosotros les podamos seguir enseñando más de lo que es pues viajar dentro de Portugal, lugares que mucha gente no conoce y no son tan turísticos, y también ahora vamos a comenzar a compartir un poquito más de nuestras vidas. Sí, vamos a enseñar más ahora aquí, la vista panorámica. Va a ser bonito.